Martes 2 de marzo, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Hemos llegado ya a nuestro programa número 68. Desde noviembre del 2019 compartimos con ustedes cada semana a través de nuestro espacio virtual de Facebook Live todo lo relacionado a los trabajos de esta institución, pero también hemos entrevistado a una diversidad de defensoras y defensores en materia de derechos humanos de las mujeres. El día de hoy precisamente tenemos una entrevista con el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, quien nos estuvo platicando acerca de igualdad sustantiva, así que no te pierdas la entrevista en este primer bloque con el maestro Pablo Navarrete. En nuestra cápsula semanal Perspectiva de Género, Brenda Sandoval y la feminista y activista Nancy Gutiérrez nos van a estar platicando todo acerca de orientaciones sexuales e identidades de género. También, como cada semana, la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos nos comparte un resumen, un corte semanal de las actividades de la institución en semana a semana, nuestra frase feminista de la semana y las noticias con Lilia Soberanis. Participación laboral femenina retrocedió una década por COVID, anunció la CEPAL. Aprueban ley Ingrid en la Ciudad de México. En Día Naranja arranca seminario de formación para las unidades de igualdad de género en la Administración Pública Estatal. Les recordamos que nuestro teléfono es 173-0066, que nuestra dirección es Abasolo, número 6, esquina Avenida Morelos. Estamos en el tercer piso. Centro de atención externa del Centro de Cuernavaca del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tiene un horario extendido de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo. También en pantalla pueden ver los teléfonos de Línea Segura, un servicio 24 horas para la atención a mujeres en situación de violencias, atención psicológica y asesoría legal gratuitas. A estos teléfonos también pueden escribir por WhatsApp. Y como ya les anuncié, el día de hoy tenemos una entrevista con el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, quien nos estuvo platicando acerca de igualdad sustantiva. Y antes de pasar a la entrevista, quiero platicarles que Pablo Navarrete Gutiérrez es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara. Es especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro de Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Desde el 2001 es miembro integrante de Amnistía Internacional, sección mexicana. Y bueno, ha participado en la función pública en áreas estratégicas en materia de derechos humanos de las mujeres y pues su currículum es bastante amplio. Vamos a escuchar al maestro Pablo Navarrete Gutiérrez. La igualdad sustantiva es un concepto que se usa con mucha frecuencia dentro de la jerga lingüística del movimiento de mujeres, pero no siempre se entiende de qué estamos hablando cuando nos referimos a la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva implica al menos 3 elementos. El primero, que haya una garantía de acceso a un derecho. El segundo, que pueda ejercerse de manera plena ese derecho, pero lo más importante de la igualdad sustantiva es que haya un efecto o un resultado que traiga como consecuencia concretar ese derecho. Es decir, la igualdad sustantiva es un concepto muy importante en el que no solo hay acceso al derecho, no solo debe de garantizarse el ejercicio del derecho, sino que debe de haber un resultado positivo para la causa de los derechos humanos de las mujeres. Y por eso es importante que le demos contenido a este concepto, porque luego pareciera que el movimiento de mujeres inventa palabras que no tienen contenido, y tienen mucho contenido y mucha razón de ser. ¿Por qué hablamos de igualdad sustantiva y no de igualdad tradicional? Pues porque lo que buscamos es precisamente transitar a ese paso de que el ejercicio de ese derecho traiga como consecuencias resultados favorables para las mujeres. Si no tenemos resultados favorables para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, no podemos hablar de igualdad sustantiva. De tal suerte que la igualdad sustantiva es una herramienta no solo de política pública dentro de la causa de las mujeres, sino una aspiración jurídica a la que tenemos que avanzar día a día para que haya pleno ejercicio, acceso y resultado de derechos. Tenemos mucho por hacer. Los pendientes más importantes están en el terreno de que al menos en México se han derribado mucho las barreras de falta de acceso
jurídico o de expresión normativa de la ley. Necesitamos garantizar más la igualdad sustantiva, entendida como el resultado efectivo a favor de los derechos de las mujeres. Les voy a poner un ejemplo. La Constitución dice que las mujeres tienen derecho a decidir de manera libre cuántos hijos quieren tener y si los quieren tener o no. De poco nos sirve tener un derecho enunciado en la Constitución si en la práctica las mujeres siguen siendo obligadas a ser madres. Entonces ahí no aplicaría el concepto de igualdad sustantiva porque el resultado no está siendo el que queremos, que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y si quieren o no ser madres. Así como también tenemos consagrado el derecho a la alimentación, no tiene ningún sentido este derecho si las mujeres siguen padeciendo hambre, ellas y sus hijas e hijos, y entonces el concepto de igualdad sustantiva se vuelve relevante porque le da contenido a un derecho y le da sentido a la exigencia de este derecho. Y los desafíos precisamente son pasar de esos derechos del papel a derechos en los resultados. Que las mujeres tengan efectivamente, por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia, a salir a las calles sin miedo, a no ser objetos de acoso o hostigamiento sexual en la calle, en la plaza, en el transporte público, y lo que necesitamos es una fuerte dosis de garantía de que esos derechos sean efectivamente puestos en práctica y que el resultado de la puesta en práctica de ese derecho traiga como consecuencia que las mujeres puedan gozar plenamente de sus derechos. Bueno, es que han dado un paso gigantesco, han dado un paso fundamental para consolidar el trabajo de una institución que es clave como órgano rector de la política de igualdad. El que Morelos sea el primer estado en el país, y hoy me atrevería a decir, incluso el único en la región de América Latina, en que su mecanismo para el adelanto de las mujeres, es decir, el instituto, transita a ser un órgano constitucional autónomo, lo coloca en otra posición y en otra condición jurídica y política, porque ya no está supeditado ni a los tiempos ni a los designios políticos del Ejecutivo, tampoco está bajo los designios del Legislativo ni tampoco del Judicial. Sale de estos tres poderes y si bien no es un poder del Estado, se coloca en la misma posición como si fuera un órgano con facultades plenas para ejercer el liderazgo de la política de igualdad en el Estado. Y eso la coloca a Morelos en un lugar preponderante a nivel nacional. Hacia allá es donde tienen que transitar los institutos en México, ser un órgano constitucional autónomo, porque esto le garantiza permanencia en el ejercicio de la función, no está supeditado políticamente a los tiempos de la administración pública estatal, y el hecho de que tenga autonomía técnica y de gestión, y también tenemos que aspirar a que nuestro instituto tenga autonomía financiera, porque sin dinero no hay nada que se pueda hacer a favor de las mujeres. No significan estas autonomías que el instituto no le rinda cuentas a nadie. El instituto le rinde cuentas al Congreso y le rinde cuentas también a la sociedad. Y es muy importante que hacia allá, insisto, en esta idea de transitar en el país de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Ya lo hemos visto. No es suficiente crear secretarías de Estado, porque están supeditadas a los tiempos políticos del Estado. Coahuila desapareció su Secretaría de la Mujer y dio marcha atrás y se volvió a convertir en un instituto. Desafortunadamente no hubo una reacción como yo hubiese esperado a nivel nacional para defender esa secretaría que perdimos. Y cada vez más estados van creando secretarías de Estado, que es muy positivo porque colocan en un nivel preponderante de diálogo político a la titular con sus contrapartes del gabinete. Pero el hecho de que seas un órgano constitucional autónomo, como en el caso del estado de Morelos, significa que sales de ese ámbito de esfera de actuación y te colocas en la misma posición con los demás poderes del Estado y tu capacidad de incidencia es extraordinaria. Y esto se tiene que reflejar no solo en una política sólida de
igualdad de derechos entre mujeres y hombres, sino en la transformación de las prácticas sociales, culturales, institucionales en los 3 poderes del Estado. Porque la causa de las mujeres, déjenme decírselo, no es solo del Instituto de las Mujeres como órgano constitucional autónomo, le toca al Ejecutivo, le toca al Legislativo, le toca al Judicial, pero también le toca a los gobiernos municipales, que son donde está el primer vínculo de la ciudadanía con su gobierno. Y el Instituto, en su calidad de ente constitucional autónomo, está siendo pionero en reinventar la institucionalidad a favor de las mujeres para ponerla al servicio, de tal suerte que yo considero que este paso que se ha dado en Morelos tiene que ser un referente no solo nacional, sino a la región de América Latina, y que es consistente precisamente con las recomendaciones que ha hecho el Comité CEDAW de Naciones Unidas y las recomendaciones que también ha hecho el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, el MESEVIC, y de otros organismos internacionales como el Mecanismo de Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU. Todos esos organismos han dicho algo que es muy importante. En México hay una gran institucionalidad a favor de las mujeres. De hecho, tenemos la red de institutos de las mujeres más grande del mundo. Tenemos un instituto nacional, tenemos 32 mecanismos en los estados bajo distintas figuras, algunos son secretarías de Estado, otros siguen siendo institutos, y tenemos más de 2,000 instancias municipales de las mujeres. Y lo que ha dicho estos mecanismos internacionales es que no es suficiente crearlos, hay que fortalecerlos, como normativa y presupuestalmente. Y en el caso de Morelos se dio un paso muy importante. Ya está hoy en la Constitución del Estado reconocido el instituto que se encarga de promover los derechos humanos de las mujeres. Hay que seguir fortaleciendo el trabajo que realiza, dándole autonomía financiera, porque sin dinero no se puede hacer mucho, y yo estoy seguro que Morelos será un laboratorio de hacia dónde tienen que transitar los otros institutos o mecanismos para adelanto de las mujeres en el país bajo las distintas denominaciones. Él fue el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, consultor en Derechos Humanos y Género, pues que nos estuvo platicando todo acerca de igualdad sustantiva y los pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres. Con esto nos vamos a un corte, no se vayan, seguimos en Igualdad es la Señal. La romantización de la violencia. Para decirlo en corto, la romantización de la violencia es una interpretación de la violencia como una muestra de amor, o la erotización de la dominación y la subordinación. Estas creencias son promovidas culturalmente desde distintos ámbitos. Un ejemplo de ello son las películas románticas. Las y los protagonistas siempre se parecen mucho. Son hombres violentos o incomprendidos, decididos, súper apasionados y agresivos. Las mujeres, en cambio, son tranquilas, ingenuas, indecisas, solitarias y muy pasionales. En casi todas esas historias, las relaciones empiezan con conflictos como apuestas, peleas u otros espantos. Te preguntaré de nuevo, ¿quieres o no quieres salir conmigo? ¿Quién escribe estos guiones? Si recuerdas, en la cápsula anterior hablamos sobre el amor romántico y los mitos que sostienen. Si no la has visto, acá te dejamos el link. Estos mitos se convierten en violencias romantizadas. ¿El amor es lo más importante que hay o la frustración? Este tema es súper complejo. Por un lado, gracias al amor romántico, creemos que una persona debe satisfacer todas nuestras necesidades afectivas, sexuales, económicas, entre otras. Además, se espera que esa persona sea tu complemento. Por lo tanto, deberían gustarle las mismas cosas que a ti y compartir tus intereses. Cuando estas cosas no suceden, eso genera frustraciones, pero como nos han enseñado que el amor es el centro de la vida y todo lo puede, en teoría el amor debería ser suficiente para resolver estos problemas. Es difícil reconocer que la frustración proviene de este amor. Nos aferramos a él, lo forzamos y nos violentamos. ¿Ves? Es un círculo vicioso.
También hace parecer que pelear es normal y que es parte de amarse, sin que se pueda ver el aumento y la peligrosidad de la violencia. ¿Te ha pasado que te enganchas más en relaciones conflictivas que en relaciones de paz? Eso es también la erotización del conflicto que hemos aprendido. El mundo enfermo y triste. Las personas se complementan o la erotización de la dominación. Esto proviene de los roles de género y de la suposición de que las mujeres y los hombres son opuestos que se complementan. Así, para las mujeres, las relaciones de pareja y la formación de una familia son, supuestamente, la forma en la que nos realizamos. Como cuando tu tía te pregunta por el novio, o para cuándo la boda, o por qué no han tenido hijos. Los estereotipos de género nos mandatan también ser sumisas y abnegadas, o sea, que renunciemos a nuestros deseos e intereses, nuestra personalidad por alguien más. Yo sí cambié por ti, Shrek. Piensa en eso. Por otro lado, existe una idea generalizada sobre que está bien que los hombres se hagan cargo de los gastos, hagan uso de la fuerza, sean más celosos, descuidados y violentos. Esta situación se extiende a otras personas con roles masculinos o con características asociadas a la masculinidad como el deseo sexual insaciable. Como los roles de género son parte de nuestra personalidad y de nuestras aspiraciones, pues es bien difícil desprenderse de ellos. Y antes de que salgan los haters a decirnos que esto es solo una opinión, te presentamos algunos datos nada más para que topes. De acuerdo con la encuesta nacional sobre dinámicas en el hogar 2016, el principal motivo por el que las parejas de las mujeres se molestan con ellas es porque salen o por sus relaciones familiares o amistosas. En contraparte, lo que más le molesta a las mujeres de sus parejas es el incumplimiento de responsabilidades domésticas y parentales. Es súper desigual. ¿Las personas están destinadas a estar juntas o la posesión? Creer que una persona es para ti es el origen de los celos. Por eso la gente suele creer que son una muestra de amor. Sin embargo, cualquier cosa que limite tu autonomía y el desarrollo libre de tu personalidad es violencia. Además, los celos generan angustias y preocupaciones a la gente que los sienten. No le convienen a nadie. No se trata de vivir esto con vergüenza. Todas, todos, todes hemos pasado por ahí. Pero hablarlo es importante y dejar de repetir las mismas historias lo es más. Si el amor le resta a tu vida en lugar de sumarle, ahí no es. La correctora. Regresamos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Vamos a irnos con nuestra cápsula Perspectiva de Género, lo que todos debemos saber, y esta vez Brenda Sandoval y la activista y feminista Nancy Gutiérrez nos platican todo acerca de orientaciones sexuales e identidades de género. Vamos a escucharlas. ¿Perspectiva de género? Lo que todos deberíamos saber. La perspectiva de género es una herramienta teórica y política que nos permite analizar las relaciones entre mujeres y hombres, y a su vez, visibilizar las desigualdades que prevalecen hasta la actualidad. Con esta mirada se han impulsado tratados internacionales que se han traducido en leyes, normas y otras herramientas jurídicas que, a partir de la reforma en derechos humanos del 2011 en México, son un mandato constitucional que los gobiernos debemos cumplir. Conocer todos estos instrumentos jurídicos es importante para conocer nuestros derechos y las obligaciones que tenemos las instituciones y quienes las conformamos. Bienvenidos a Perspectiva de Género, lo que todos deberíamos saber.
Hoy tengo la oportunidad de revivir un momento icónico con esta señora del movimiento lésbico en México, la primera persona en decir abiertamente que era homosexual en la televisión, la primera lesbiana en aparecer públicamente en la televisión mexicana, Nancy Cárdenas. No, hombre, pero qué diferencia hay entre estar con Jacobo Zabludovsky a estar aquí entre compañeras. Para mí es un gusto acompañarlas. Gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar sobre la orientación sexual, la identidad de género y la identidad sexual. Antes de empezar, es importante que recapitulemos las distinciones entre sexo y género que Elianay y Sor Juana hicieron en la sesión anterior. ¿Qué? ¿Sor Juana estuvo aquí? Me hubiera gustado tanto poder conversar con ella. Siento que tenemos muchas cosas en común. ¿Será que pueda venir la próxima vez que ella esté aquí? Ya sé, yo me siento igual. A mí tampoco me invitaron a esa conversación. Pero igual podemos organizar una reunión o algo así. Cuernavaca y sus encuentros lésbicos. No sé si lo sabes, pero aquí fue el primer encuentro de lesbianas feministas latinoamericanos y caribeñas. Obvio sé, por eso se conmemora el Día de las Rebeldías Lésbicas el 13 de octubre. ¿Quién crees que escribe estos guiones? Gracias a esos encuentros y en general gracias al movimiento feminista, al movimiento LGBTI y en particular gracias a las lesbianas feministas, hoy en muchos de los marcos legales se reconocen los derechos en torno a la orientación sexual y la identidad de género. Anda, me alegra que hayamos pasado de la práctica del ciudadano como botín policiaco al reconocimiento de los derechos de personas LGBTI. Sí, y para el reconocimiento de estos derechos son fundamentales los conceptos que vamos a explicar hoy. Recapitulemos un poco. El sexo se refiere a las características corporales de una persona, de acuerdo a la cual se define como un cuerpo sexuado femenino o masculino. O sea que comprende características genéticas, hormonales, genitales, entre otras. Es importante señalar que hay personas que tienen características sexuales físicas que son distintas al modelo o al estándar común con el que se determina el sexo de una persona. A esto se le llama intersexualidad. La intersexualidad no es un tercer sexo ni un tercer género. Es más, a veces tampoco es una identidad, sino que se refiere a esas variaciones corporales que pueden ser genéticas, hormonales, anatómicas y así pues. Por eso hay mujeres intersexuales, hombres intersexuales y personas con características intersexuales que no se identifican así. El género, en cambio, es un modelo social y cultural que atribuye comportamientos, actitudes y otras características sociales a las diferencias biológicas de las personas. Y la mayoría de las veces es binario porque considera que las personas solo pueden ser hombres o mujeres. Hay que tener esto bien claro. El género son esas reglas sociales sobre cómo somos las mujeres y cómo somos los hombres. 1. Estas reglas varían de acuerdo al lugar y al momento en el que se vive. 2. Típicamente se les asocia con el sexo. Así, cuando una ginecóloga interpreta un ultrasonido, por ejemplo, dice si un bebé es niño o es niña de acuerdo a los genitales que observa. A partir de ese momento se le asigna el nombre de mujer o un nombre de hombre según sea el caso, se compra ropa de niño, ropa de niña y esas cosas. Sin embargo, hay personas que no se identifican con esta identidad de género que se las asignaron al nacer y generalmente transicionan a otra identidad con la que sí se identifiquen. A esas personas se les conoce como personas trans por la transición de género que hacen. Las mujeres trans transicionaron de una identidad masculina a una identidad femenina y los hombres trans de una identidad femenina a una masculina. Además, hay personas trans que no se identifican como hombres ni como mujeres, como las personas no binarias, por ejemplo. Vamos a darle unos segundos para que lo proceses. Porque una vez explicado todo esto, ya no hay excusas para nombrar a una persona de forma incorrecta. La expresión de género es la forma en la que expresas quién eres, cómo manifiestas tu identidad de género. Incluye la forma en la que hablamos, nuestra apariencia, la forma en la que interactuamos con otras personas y otros aspectos. Hay muchas formas de expresar el género, algunas cercanas a los estereotipos de género y otras no. ¿Verdad, Brenda? Ay, pero sí, hola. Tú tampoco cantas mal las rancheras, querida. Y bueno, la orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas,
ya sea del género distinto al suyo, la heterosexualidad de su mismo género, como las lesbianas y homosexuales, por hombres y mujeres, que son las personas bisexuales o personas de otros géneros, como las personas pansexuales. ¿Entendieron? Cabe señalar que tanto la igualdad de derechos como la prohibición de la discriminación basada en orientación sexual están veladas y garantizadas por el primer artículo constitucional. Vamos a darles un momento para que lo procesen. Finalmente, la identidad sexual, que está conformada por la identidad de género, la orientación sexual y la identidad política. Es la identidad que la persona asume públicamente para demandar sus derechos. Es el reconocimiento de que la sexualidad es también una identidad política, como siempre dije. Así, hay hombres homosexuales que se identifican como maricas y otros como gays, por ejemplo, o mujeres que se identifican como lesbianas. Y así se completa el acrónimo LGBTI: lesbianas, gays, personas bisexuales, personas trans y personas intersexuales. Aunque hay otras identidades sexuales que no están en el acrónimo, por eso es importante tener bien claros todos los conceptos que te explicamos hoy. Vientos, Nancy, más claro ni el agua. Muchas gracias, compañera, por echarme la mano con esta cápsula. Al contrario, hombre, después de que en el 75 en la Conferencia Internacional de la Mujer, haz de cuenta que no pude leer el manifiesto que escribí sobre el lesbianismo en México y tuve que pedir el paro para que alguien más lo leyera. Es una fortuna poder estar hoy en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, hablando de la sexualidad como un tema de interés público. No es algo de fortuna, querida, es más que nuestra buena voluntad. En este instituto, como en todos los entes públicos del Estado de Morelos, nos regimos por un marco legal que incluye la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos. El artículo 5, en particular, reconoce la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y que este tipo de discriminación limita las posibilidades de las lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales y otras mujeres no heterosexuales. Estos son algunos de los frutos del trabajo histórico de las feministas y de las personas LGBTI. Ahora nos toca defenderlos y seguir avanzando por la vida y la libertad de las mujeres. ¿Perspectiva de género? Lo que todos deberíamos saber. Ellas fueron Brenda Sandoval y la activista y feminista Nancy Gutiérrez. Muchas gracias por compartirnos y aclararnos toda esta información. Vamos a un corte, no se vayan, seguimos en Igualdad es la Señal. Hola, soy Bob Ross. Me alegra que me acompañen el día de hoy. Hoy hablaremos del consentimiento. Antes de comenzar, te invito a tomar un pincel, pluma o algo con que apuntar. Para pintar con alguien, antes de meter la pintura en el lienzo, es importante saber si la otra persona también quiere. ¿Cómo saberlo, amigo? Pregunta, si la persona te dice claramente que sí, es que sí quiere. Si no, pues no. Si la persona no es clara, entonces asume que no. Recuerda que una persona inconsciente no puede consentir. El consentimiento tiene que ser constante, porque no es permanente. Alguien puede querer pintar contigo y luego cambiar de opinión. Oh, no. Ese cambio de opinión puede ocurrir en cualquier momento. Incluso si empezaron a pintar y ya no quiere seguir. Si alguien dijo que sí, pero luego se durmió o está inconsciente por otra razón, no puede consentir. O sea, no. Si alguna vez quiso, eso no significa que siempre quiera pintar.
Cada vez que quieras pintar con alguien tienes que estar segura o seguro que también quiere. Oh, sí. Si presionas a alguien, eso no es consentimiento. Eso incluye a tu pareja, claro. Así como aquí no cometemos errores, sino accidentes felices, en la pintura a veces las cosas no suceden como se planean. Y eso no es malo, siempre y cuando sea consentido. Para poder pintar rico, es necesario querer hacerlo. Seguimos en Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Agradecemos a las personas que se siguen conectando y compartiendo nuestra transmisión. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter, @IMMorelos, en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar contenidos diversos del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Instagram también como IMMorelos, y bueno, pues todos los videos que compartimos a través de Facebook Live también quedan grabados aquí en nuestra página de Facebook. Pueden consultar en nuestras redes sociales la calendaria violeta, una serie de actividades que hemos impulsado desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos para reflexionar en materia de derechos humanos de las mujeres en el marco precisamente del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Todo marzo y todo abril estaremos compartiendo actividades diversas, conversatorios, espacios de diálogo y reflexión. Les recordamos también que está por cerrar nuestra convocatoria Trabajar por Nuestros Derechos. Es una convocatoria para que puedan producir material audiovisual en materia de derechos humanos y sobre todo del derecho al trabajo, el tema de los cuidados, jornadas laborales, todo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, reivindicando el origen del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este viernes concluye la convocatoria, así que estén muy pendientes, la pueden consultar en www.imm.org.mx. Con esto nos vamos a las noticias con Lilia Soberanis. Hola, buenos días. Gracias por conectarse. Soy Lilia Soberanis y como cada martes, puntual con la información en nuestra sección de noticias. Participación laboral femenina retrocedió una década por COVID, anunció la CEPAL. La crisis del COVID-19 ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de género. Significó un retroceso de 10 años en el acceso de las mujeres al mercado laboral, pese a que aquellas ya ocupaban trabajos de mayor riesgo social y con menor salario, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Detalló que en el 2020 se redujo un 6% la participación de las mujeres en el mercado de trabajo de América Latina. Al final de ese año, el 46%, menos de la mitad de quienes tenían edad para trabajar, estaba en un modo empleo o buscando uno. Como resultado, la pandemia amplió hasta 22.2% la tasa de desocupación femenina en la región. Con información de la jornada. Aprueban ley Ingrid en la Ciudad de México. El martes 23 de febrero, el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al Código Penal de la capital a fin de sancionar a los servidores públicos que difundan información reservada o documentos que estén relacionados con un procedimiento penal. Con esto, se buscará que no se filtren imágenes o videos de manera ilegal o se comercialicen. Las sanciones se incrementarán si los documentos filtrados son de mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violencia. Con información de la jornada. En Día Naranja, arranca seminario de formación para las unidades de igualdad de género en la Administración Pública Estatal. Ponentes de InMujeres, Flaxo México y ONU Mujeres capacitan a 55 titulares de las unidades de igualdad de género en la primera sesión del proceso de formación. En cumplimiento al decreto de creación de las unidades de igualdad de género y del compromiso para el logro de la igualdad sustantiva, suscrito el pasado 15 de diciembre del 2020 por el Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, organismo autónomo constitucional, este 25 de febrero y en el marco del Día Naranja, para visibilizar las violencias contra las mujeres, dio arranque el seminario de formación para las unidades de igualdad de género en la Administración Pública del Estado de Morelos,
con el conversatorio Las unidades de igualdad de género, actores claves para la institucionalización de la igualdad. Por mi parte es todo, nos vemos el próximo miércoles, pero no se desconecten, sigan en Igualdad es la Señal, que aún hay más información interesante. Muchas gracias, Lilia Soberanis, por compartirnos como cada semana las noticias, y con esto nos vamos con la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Desiree León Hernández, que nos comparte como cada semana un corte semanal de las actividades del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Hola, como cada semana me da mucho gusto poder participar en Igualdad es la Señal, muy puntualmente compartirte cómo es que hemos avanzado en esta semana en el Instituto de la Mujer para el logro de la igualdad sustantiva o acercarnos al logro de la igualdad sustantiva. Fue la última semana de febrero y estamos comenzando la primera semana de marzo. Y hay información muy puntual que compartirte para cruzar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el trabajo hacia la igualdad sustantiva. ¿A qué me refiero? El pasado 25 de febrero, Día Naranja, día que pues unidas a esta iniciativa internacional de cada 25 de mes colocar en la agenda política gubernamental el reconocimiento de una problemática, de una omisión o de una violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y por ello es que este 25 de mes en dos acciones muy puntuales colocamos este tema. El primero de ellas fue en la Mesa de Seguridad y Paz. Tú sabes que esta es una estrategia que se está dando en toda la República Mexicana, en donde los institutos de las mujeres nos incorporamos a este importante espacio en donde se está visibilizando los diferentes problemas que tienen que ver con asegurar la seguridad y la paz. Bueno, decidimos que era muy importante en esta mesa incorporar un tema que era visibilizar lo que está ocurriendo en nuestra entidad. Durante hace unos días, un poco más de una semana, quizás 15 días, ocurrieron 2 hechos violentos a mujeres de Temisco que les privó de su vida y que está actualmente en una investigación bajo el protocolo de feminicidio. 2 mujeres fueron asesinadas en este municipio y nos lleva y nos convoca a poder señalar y colocar en la Mesa de Seguridad y Paz diferentes reflexiones para identificar en dónde está fallando el Estado. Y cuando digo dónde está fallando en el Estado, quiero vincular esto a la definición de violencia de Belén do Pará, donde nos dice que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en el género que cause la muerte, el daño, el sufrimiento físico, sexual o psicológico. Y nos dice muy puntual en el artículo 2 que puede darse en el ámbito de la familia, en el ámbito de la comunidad, y señala muy puntualmente que también es aquella perpetrada y tolerada por el Estado. En ese sentido fue que colocamos en esta Mesa de Seguridad y Paz la problemática que está ocurriendo en Temisco, en un municipio con alerta de violencia de género. Y de acuerdo al Banco Estatal de Datos del 2021, lo que va de este año, 943 expedientes ya hay de mujeres en situación de violencia. Y de estos 943 expedientes, 11 son de Temisco y tiene que ver con la violencia física y familiar. Pero si también revisamos cómo están siendo las mujeres violentadas y cómo es que se acercan a los centros de atención externa, tenemos identificado que 11 mujeres fueron atendidas en enero, y de estas 9 tienen un riesgo medio, ya 3 denunciaron y 2 están con alto riesgo y 2 denunciaron al centro de justicia, y que hacia febrero se atendieron a 4 mujeres y de esta una se canalizó al centro de justicia. Y si esto, además del Banco Estatal de Datos, las mujeres que se acercan al centro de atención externa, tenemos las mujeres que a través de línea telefónica solicitan el apoyo, pues debo de informarte que el mes de enero se cerró con 81 llamadas y estamos cerrando febrero con 102 llamadas de mujeres en situación de violencia. De ellas, 4 mujeres en enero reportaban violencia. Igual hicimos la medición del nivel de riesgo, y en febrero 3 mujeres. Todo esto lo debemos de cruzar también con información en torno a
¿Qué está pasando en los centros de justicia para las mujeres? De acuerdo a información solicitada a la Fiscalía, nos informaron que durante el 2020 se recibieron en los centros de justicia de Cuernavaca y Autepec 3.111 denuncias y de estas solo 423 se han judicializado, es decir, solo el 13% de las denuncias están siendo judicializadas. Esto nos convoca a reconocer que hay una urgente problemática que atender, que nos convoca a la articulación, a un trabajo coordinado y atender tanto en lo inmediato estas situaciones como lo que es la política de prevención, atención, sanción y erradicación, que es el PEPACE, que es el programa rector que estamos trabajando como Estado para implementar. Si esta información que nos dan del Centro de Justicia reportado del 2020 con lo reportado por el Tribunal Superior de Justicia, nos informaron que de estas 423 judicializaciones, pues solo llegaron a dictarse sentencia en 9 de ellas. Todo esto son datos muy importantes que tenemos que tener y que desde el Instituto de la Mujer estamos atendiendo el llamado de las mujeres a una vida libre de violencia. Primero, hacer bien nuestro trabajo, a que el Banco Estatal de Datos se esté alimentando puntualmente, pero no nada más se esté alimentando, que la información que de ahí sale se convierta en herramienta para incidir por la vida de las mujeres, y es lo que estamos llevando a la Mesa de Seguridad y Paz. Se acordó una mesa inmediata de trabajo hacia el 17 de marzo. Afortunadamente te comparto que contaremos en esa mesa con la comisionada de CONAVIM, la doctora Fabiola Alanís, y estaremos como Estado buscando las respuestas inmediatas. Eso hicimos en el marco del 25 de febrero, el Día Naranja, con la Mesa de Seguridad y Paz que conforma Seguridad Pública, Fiscalía, Tribunal y otras dependencias. Y hacia más tardecito, en este mismo día, impulsamos junto con la Secretaría de Administración, Secretaría de Gobierno y el Instituto Nacional de las Mujeres un seminario formativo a las unidades de género. Las unidades de género es ese eslabón fundamental de la administración pública estatal que va a impulsar el proceso de institucionalización y de transversalización. Por eso es muy importante pasar, como en años anteriores, de sensibilización a un proceso de profesionalización, es decir, una capacitación académica, rigurosa, medible, evaluable, y que permita a estas unidades, 16 unidades estaban instaladas en diciembre. En estos días, el 25 de febrero, se participaron 55 unidades de género, y será muy importante que este trabajo se hace con el INMujeres, especialistas de la Flaxo México, y vamos a ir aterrizando muy puntualmente diagnóstico, plan de trabajo y concluir esta capacitación de 10 sesiones con un trabajo tangible que nos permita asegurar este proceso. Estos dos momentos te quería platicar: la Mesa de Seguridad y Paz, colocando el acento en las diferentes problemáticas. Abordamos la problemática de Temisco, y de ahí salió una mesa que se va a realizar el próximo 17 de marzo, y estaremos abordando así la problemática de municipio por municipio. Antes de concluir mi participación, es muy importante tomar una plena responsabilidad y conciencia que cerramos el mes de enero con 5 feminicidios, y que las 2 muertes violentas de mujeres que están bajo la investigación de violencia feminicida nos convoca a redoblar todo esfuerzo por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. Ella fue la arquitecta Flor de Cirio León Hernández, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que cada semana nos comparte un análisis y sobre todo un informe de las actividades al corte semanal del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Con esto nos despedimos. Recuerden escucharnos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana a través de nuestra página de Facebook Live. Les invitamos a visitar nuestra página www.imm.org.mx, donde pueden encontrar direcciones y teléfonos de centros de atención externa para mujeres en situación de violencia, números también del servicio de línea segura, nuestra línea adolescente atendida por especialistas. Así que pues les invitamos a consultarla, y nos vamos con la frase feminista de la semana, esta vez a cargo de la antropóloga Marcela Lagarde.
La autoestima es una experiencia ética de fidelidad a una misma, una experiencia que fluye y se transforma en permanencia. Simboliza la máxima transgresión del orden hegemónico que prohíbe tal autoestima a las mujeres en rango de tabú. Construir la autoestima es vivir bajo las pautas éticas del paradigma feminista, es decir, ser libre. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana en Igualdad es la Señal. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.